una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información de tarjetas de crédito, cuál es el ingreso mínimo que tenés que demostrar para obtener un plástico en un banco de primera línea. Vamos a hablar también del scoring, el uso del scoring en los seguros para autos. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Aldo Abrán para analizar lo que se viene en materia económica luego de los comicios del domingo. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y, al igual que el miércoles, nos acompaña Gustavo Bonefa para brindarte algunas recomendaciones de inversión a todos aquellos que están evaluando qué hacer con sus ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo Gracias están? por estar una vez más aquí. Y bueno, vamos a comenzar con la información que tenemos para hoy. Te vamos a contar cuáles son los rubros en los que más reclamos se presentaron en el mes de septiembre, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Las estadísticas, según el mes, exactamente el mes 9, en unos 6.400 casos, totalizando en lo que va del año 38.000, la gente llama, denuncia, hay un seguimiento. Es muy importante comunicarlo y tener finalmente un resultado favorable, porque finalmente lo que se está defendiendo es un derecho. Entonces, siendo esa composición, lo vamos a ir desgranando de a poquito y tenemos a estos rubros, ¿sí? Entre los 10 más demandados, más denunciados, bueno, productos de informática, servicio de salud, textil, calzado y marroquinería, servicio de transporte aéreo, servicios públicos domiciliarios y equipos de telefonía y redes. Estos están en un 2 y 3% de la composición. ¿Qué pasa con las cosas que más llama a la gente y reclama? Bueno, electrodomésticos y artículos para el hogar, ¿sí? Ahí atensado al tema garantías, rodados, autos y embarcaciones, y ya bastante por encima, ¿sí? En esa composición, servicios financieros y seguros. El 20% de estos reclamos en septiembre se hizo por estos temas. Atención, tarjetas de crédito siempre ahí muy cerquita del podio. Y el número 1, servicio de comunicaciones, en un 28, un casi 30% de esa composición. Servicios de televisión por cable a la cabeza de la cabeza de la cabeza. ¿Cuándo? Especialmente cuando usted llama para dar de baja el servicio, no lo registra el sistema y usted sigue recibiendo esa factura. Importantísimo comunicarlo, ¿y a dónde? Ya que le decimos que lo comunique. 0800-666-1518 de lunes a viernes de 8 a 20. Ahí creo que va a aparecer en cualquier momento. www.consumidor.gov.ar y si no, consultas@consumidor.gov.ar. Si no, ya saben, lo encuentran también en nuestras redes esta información para defender su derecho de consumidor. Y vemos que casi el 50% de los consumidores ha presentado reclamos correspondientes a servicios de comunicación, financieros y seguros. Vamos a cambiar de tema ahora. Te vamos a brindar información de tarjetas de crédito. ¿Cuál es el ingreso mínimo que tenés que demostrar para obtener un plástico en un banco de primera línea? Así es, siempre hay algunos días con descuento que vale la pena aprovechar en supermercados o también algunos descuentos que hacen las empresas, por ejemplo, de venta de electrodomésticos. No hay que olvidar que eso se hace con tarjetas específicas y generalmente de grandes bancos. Lo que vamos a ver en pantalla son los ingresos mínimos requeridos por las grandes compañías financieras para tener una tarjeta de crédito. Fíjense, Banco Ciudad, apenas 1.500 pesos de ingreso mínimo requerido. Provincia 6.000. Galicia 6.500, Patagonia 6.500, al igual que Santander Río, con 8.000 Banco Itaú, Banco Macro y Banco Nación, y con 9.000 pesos mensuales Banco Francés y ICBC. Es decir,
no es un monto realmente imposible y vale la pena realmente tener una tarjeta de crédito de esta entidad, sobre todo si uno no paga el total de lo que consume en el mes y financia parte de esos consumos. Otras tarjetas que por ahí te dan simplemente con el DNI o de empresas de segunda línea te cobran mucho, pero mucho más interés para financiar los gastos, las tarjetas de crédito, y probablemente también tengan menos promociones. Como siempre, toda esta información en nuestra página de Facebook. Sí, muy importante esto que dice Santiago. Hay entidades que si usás el plástico para financiarte te cobran tasas efectivas anuales de más del 70%. Los bancos de primera línea tienen tasas más moderadas y, como justamente acaba de mostrar Santi, no te exigen un ingreso que sea particularmente elevado para obtener la tarjeta. Vamos a cambiar de tema y abrimos la sección que todos los viernes te dedicamos a vos, que tenés un ahorro para invertir, que no sabes muy bien qué hacer con él. Vamos a seguir con 2 recomendaciones para vos de parte de Gustavo. Bueno, Alejandro, en la parte más conservadora, creo que la rueda ya está inventada. Las Lebacs están ofreciendo una rentabilidad muy alta, lo hemos comentado en la semana, por los temas de inflación que el Banco Central no logra mitigar. Entre 26,5 y 27,25 está el tramo medio y largo de la curva rindiendo rendimientos atractivos, conservadores y libres de riesgo. ¿Podés potenciar un poquitito esto con letras provinciales? En escala de riesgo puede estar la provincia de Buenos Aires ofreciéndote un rendimiento por encima de esos valores. Puede ser provincias de Neuquén, de Chaco, o también algunos fideicomisos, sobre todo las clase B, es decir, las que absorben un posible riesgo, digamos, en alguna de las emisiones. Pero en realidad las tasas más atractivas en la relación riesgo-retorno y con bajo riesgo, las Lebacs siguen siendo rey en esto. Sí, parece que uno es repetitivo, ¿no? Pero realmente el contexto económico da esa oportunidad que es particularmente atractiva, ¿no? Sí, de acá a fin de año estimo que las tasas van a seguir siendo altas. Es la dificultad que tiene el Banco Central y va a querer confirmarlo con no solo un mes, sino 2 o 3 meses de bajas consecutivas de inflación como para poder permitirse bajar la tasa de interés. Y ahora, Gustavo, ¿te gustan más las letras cortas o las letras largas? Mira, hay que hacer un mix. Las Lebacs, ¿no? Sí, Cortas. sí. o Hasta las ahora Lebacs hemos recomendado centrarse únicamente en el tramo corto porque las tasas iban subiendo y es ahí donde tiene sentido en una tasa variable estar en el tramo corto. Pero a medida que vamos accediendo a máximos y probablemente estemos viendo los máximos plurianuales en las tasas de interés, quizás el inversor debería estar migrando al menos mitad de su cartera en el tramo más largo. Muy bien, bueno, clarísimo eso. Y a ver, una recomendación para alguien más atrevido, para alguien que está dispuesto a asumir un poco más de riesgo. Sí, mira, en realidad no es una recomendación, sino varias recomendaciones de un mismo sector. En este caso me voy a referir al sector de la construcción, directa o indirectamente atado al ciclo de la construcción que viene, la verdad, muy fuerte Uno con de los los préstamos sectores hipotecarios. que indudablemente viene creciendo más en este año, ¿no? Sí, muy fuerte. Muchas de las acciones que voy a mencionar ya han tenido y han experimentado una suba importante, el caso de Siderar y Minetti, pero hay algunas empresas que están ganando tracción como Consultatio, ya la hemos mencionado en este programa, y TGLT. TGLT es una empresa constructora, menos de segmento premium, más de segmento de clase media, y es ahí donde el gobierno quiere desarrollar un poco el crédito y fomentar las inversiones. La verdad que ha dado, digamos, una IPO, una oferta pública inicial en Estados Unidos, y hubo una emisión de una ON convertible en acciones que le va a dar más liquidez y más presencia. Y Gustavo, ¿conviene entrar en acciones? Ya las acciones han dado un montón este año. A uno por ahí a veces le da un temor justificado de decir, ¿me conviene entrar ya en este momento cuando parece que dio toda la suba que podía dar? Sí, es muy acertado el comentario. Nosotros hemos bajado la exposición en general a una cartera promedio, el monto de acciones que vos tenés que tener, de acuerdo a tu perfil, pero siempre existen oportunidades, siempre hay una acción que sube y lo interesante acá es tratar de detectar los sectores en donde el ciclo económico está favoreciendo. Si en un momento fue para el agro, en otro momento para el sector financiero, en este momento el sector de la construcción está recibiendo un influjo muy importante de inversores ávidos de ver este proceso de transformación que está teniendo la economía argentina y que está en pleno proceso, no terminó todavía. Muy bien, las oportunidades entonces que te brinda Gustavo Bonefa. Cerramos este bloque, quédate con nosotros. En instante vamos a estar hablando del uso del scoring en los seguros para autos. Bueno,
Estamos aquí en este espacio dedicado siempre a los productos bancarios y de seguros. Y hoy vamos a hablar de la utilización del scoring en los seguros para autos. Y para ello estamos con Diego Schenkerman, que es gerente de suscripción, líneas personales en QBE. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, y contamos, ¿no? Empecemos con lo que seguramente muchos saben, pero ¿en qué consiste, ¿no? el scoring, en el concepto del scoring, ¿no? En parte, como vos decís, es un seguro de auto que, como diferencia de otros seguros tradicionales, aplica técnicas diferenciadas en lo que es la tarificación, en cómo obtenemos el precio para los clientes. Ajá. En bases partimos de una tarifa tradicional, pero vamos haciendo ajustes en función de distintas variables y distintas preguntas que vamos haciendo al cliente, lo que nos permite hacer un precio más personalizado para Por eso, el precio del seguro depende justamente de estas cualidades, estas características del cliente. Exactamente. ¿Y cuáles son los criterios más importantes que tienen en cuenta para establecer el precio de la póliza? Mira, con respecto a una póliza tradicional, no son muy distintos en cuanto a las variables. Son algunas adicionales, no muchas. Tienen en cuenta, además de datos del vehículo y de la zona en que se usa, que eso es bien estándar del seguro. Eso lo usan todos, exactamente. Nosotros tenemos en cuenta los datos del conductor, si el vehículo se guarda habitualmente en garaje o no, cuánto se va a usar ese vehículo en el año en términos de kilometraje y si hay hijos jóvenes que manejan el auto. Con esas variables logramos identificar un perfil de riesgo y personalizar el precio. Bueno, queda claro más o menos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de cliente es el que más se beneficia con este tipo de seguro, ¿no? Con esta modalidad de cotización del seguro? Exactamente. Esta modalidad está apuntada a beneficiar a perfiles de clientes que mejor conduzcan y más cuiden su vehículo. Uh-huh. ¿Sí? De todas formas, ¿con qué variable evalúas si el cliente que se está acercando, ¿no?, a la compañía maneja bien? Sí, son varias. Principalmente es la de edad y estado civil. Con esas podemos inferir bastante si el cliente maneja bien, puede llegar a ser un buen conductor, que está muy relacionada con la experiencia en el manejo, ¿no? Ajá. Pero hay una correlación también con el estado civil. Exactamente. Dependiendo de la edad, puede inferir mucho el estado civil. En conductores jóvenes... Además, me imagino si lleva a sus hijos en el auto, Exactamente, ¿no? Exactamente. Con conductores jóvenes el estado civil puede llegar a influir porque estás asumiendo de que si bien tiene poca experiencia, tienen algún tipo de responsabilidad con sus hijos y con una familia, si es que está casado, entonces la conducción va a ser más segura. O sea que en definitiva se benefician con esta modalidad de tarificación las personas casadas, las personas con hijos y las personas obviamente más grandes. Exactamente. Y en la Argentina no es una modalidad que se usa mucho, ¿no? Justamente esta. ¿A qué lo atribuís? Así es. En realidad, históricamente no se usó mucho, pero en los últimos años se empezó a utilizar cada vez más. Vemos como que las compañías empezaron a utilizar algunas de las variables, no todas las que usamos nosotros en QBE Buenos Aires, pero algunas empezaron a utilizarse. Nosotros creemos que en su momento el mercado estaba acostumbrado a un tipo de seguro y con el tiempo y con la inclusión de nosotros, con esta técnica y algunas otras compañías que fueron acompañando, de a poquito se van animando. No es muy significativo el uso de todas las variables, pero de a poquito ves que las compañías empiezan a hacer uso de alguna de esas. Y si me puedes dar algún ejemplo, ¿no? De qué ahorro, cuál es la magnitud del ahorro que puede obtener un cliente justamente a partir de estar dentro de reunir las características que hacen que la póliza sea más económica en relación a un seguro tradicional. Sí. Mira, hoy la disparidad de precios, la variabilidad de precios que hay en el mercado es tan significativa que es difícil poder establecer un ahorro específico con respecto al mercado. Si lo vemos con respecto al propio peso de scoring, un perfil más bien neutro, donde el precio no está ni castigado ni premiado, es fácil poder acceder a un descuento de entre el 30 y 35% en perfiles más favorables. Bastante importante. ¿Esto, digamos, en relación al promedio o en relación a los perfiles más peligrosos? Con relación al promedio. O sea que es un ahorro realmente importante. Es un ahorro significativo. ¿Y esperás, digamos, que en los próximos años esta modalidad de tarificación, de establecimiento del precio de la póliza, se va a ir generalizando en la Argentina? Sí, creemos que sí. Creemos que en los próximos años se va a ir dando cada vez más. En realidad, el contexto económico, la caída de las tasas de interés, los rendimientos financieros que están afectando la rentabilidad de las compañías va a obligar a las compañías a tener un mejor resultado técnico y eso sin duda va a hacer que hagan uso de otras técnicas de tarificación para mejorar el resultado.
Muy bien, Diego, muchas gracias por No, haber estado un con placer. nosotros. Nos vamos entonces con esta información sobre el uso del scoring en los seguros para autos. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. Bueno, ya estamos aquí con el economista Aldo Abraham para analizar lo que se viene en materia económica luego de los comicios del domingo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Un Gracias gusto por con estar ustedes, alguna vez más como aquí. siempre. Bueno, Aldo, Lo que necesiten. ¿esperás cambios importantes en materia económica luego de las elecciones? Yo creo que debería haber una profundización de las reformas estructurales, sin lugar a dudas. Está en la expectativa de todo el mundo. Nosotros estuvimos hasta ahora esperando la famosa lluvia de inversiones que no se dio. Es cierto que creció la inversión, pero no llovieron inversiones, ni locales ni extranjeras. Y la verdad es que no llovieron, primero porque había alguna duda de cómo íbamos a votar los argentinos, ¿sí? Pero también por el hecho de que es una realidad que nadie pone plata, por ejemplo, en un país que está entre los 12 países del mundo que más exprimen con impuestos a sus empresas. Tenés 177 países en el mundo que te van a exprimir menos y vas a venir acá. Tenés que hacer una oferta muy interesante. Y no estoy hablando de los inversores extranjeros, porque yo creo que ya alguna vez les comenté, pero está esta mitología de los inversores extranjeros. Los inversores extranjeros ayudan en realidad a que un país tenga que hacer un menor esfuerzo para desarrollarse, pero la mayor parte de la inversión en la Argentina, aún en la época que verdaderamente podemos decir que llovieron inversiones, 80% o más de la inversión se hace con dinero de argentinos, por argentinos. Pero los argentinos también podemos invertir afuera. De hecho, no es casualidad que los argentinos tengamos más de 300.000 millones de dólares afuera, en blanco y en negro. Tenemos, Aldo, los mismos criterios para decidir Exactamente. qué inversiones desarrollar y cuándo que los inversores Que los de afuera. extranjeros. O sea, no es que estamos viendo realidades distintas. Vemos y nosotros encima sufrimos las realidades que tenemos en la Argentina, ¿no? De hecho, justamente a veces da la impresión de que hay más optimismo de aquellos que nos ven desde afuera en este momento, digo, de la situación de la Argentina, que de los argentinos mismos. Y porque ellos lo pueden mirar desde afuera, justamente. La tremenda presión tributaria que tenemos hoy en la Argentina la sufrimos nosotros. El empresario argentino, pyme, gran empresa que contrata a una persona, todos los riesgos que tiene por una absurda legislación laboral y una legislación gremial feudal como tenemos en la Argentina, la sufre este señor, porque el otro también la mira de afuera, ¿no? Y se puede sentar a esperar tranquilamente que pase el tiempo a ver si nosotros, en definitiva, hacemos una reforma laboral. El otro la sufre todos los días. Pero de todas formas, bueno, decís debería. Cuando decís debería, ¿esperás que realmente eso suceda o tenés alguna duda de que va a suceder lo que vos esperás? Yo creo que hay, por un lado, una visión política de que si así nos fue tan bien, sigamos así. Yo creo que eso sería un enorme error. ¿Ves riesgos de que se continúe en esta misma línea y que no se profundice? Yo creo que hay el una esquema parte de la económico? política dentro del gobierno que piensa que no hay que hacer demasiadas olas, avanzar lento en todo caso, pero no hacer demasiadas olas. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene la Argentina? Que nosotros tenemos un déficit fiscal fenomenal, o sea, un exceso de gastos sobre aquello que recaudamos y con lo cual tenemos que pagar esos gastos fenomenal y hay que financiarlo de alguna forma. El uso intensivo que estamos haciendo del crédito internacional y local es fenomenal y para eso tiene que haber disponibilidad de crédito. En la medida que nosotros con reformas estructurales no estemos todo el tiempo recreando, regenerando ese crédito en algún momento va a desaparecer y ahí se juega otro partido, ¿no? Por eso hay una vulnerabilidad muy importante de la economía argentina. Exactamente, esta decisión de hacer las cosas en forma gradual tiene esa desventaja, que vos tenés que mantener el crédito hacia adelante siempre ahí disponible. Y la única forma en la que la Argentina va a mantener ese crédito disponible es demostrando que está dispuesta a hacer reformas estructurales profundas. Y yo creo que lo que tiene que entender el sector político del gobierno es que si realmente la gente termina votando como pareció que se votó en las PASO o aún mejor, es que le están dando el respaldo para que avance.
Ahora, por un lado, Aldo, decís que el déficit es demasiado grande, que hay que bajarlo. Y por otro lado, que los impuestos son muy altos y hay que bajarlos, ¿no? Parece como un poco un dilema, ¿no? Porque ¿cómo hago para bajar los impuestos si tengo déficit fiscal? ¿Agrandaría el déficit? ¿Agrandaría ese mismo problema? Es que obviamente acá, si bien no es algo que puedas hacer de un día para el otro, lo que tenés que hacer es una reforma del Estado profunda, no solamente por el hecho de bajar un gasto público que es exorbitante. Nosotros tenemos, siendo un país pobre, porque relativamente somos pobres, tenemos un gasto público en términos de la producción de riqueza que es equivalente a los países más desarrollados del mundo. Es un absurdo, como que yo pretenda tener un Porsche, un Mercedes-Benz y no sé cuántos otros gastos y un avión privado, siendo Aldo Abraham, y cuando no soy Bill Gates, ¿no es cierto? O sea, es así de absurdo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es hacer esa reforma, pero además hay que hacerla, y fundamentalmente hay que hacerla, porque este gasto público no nos sirve a los ciudadanos. Dejamos que la política que cree un Estado, construye un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. O sea, lo que hay que hacer entonces es una reforma del Estado para que el Estado le sirva a los ciudadanos. Eso va a implicar eliminar, y que lo podamos pagar, eliminar un montón de cargos públicos que hoy están para poner un sellito que a nosotros, que es al divino botón y que nos hace perder tiempo. Bueno, ese sellito no se va a poner más, ese señor probablemente se quede sin empleo, y a partir de ahí es donde tenés que ver la gradualidad. La gradualidad tiene que ser cómo hacemos para que el costo social de tener que disponer de esta persona para que vaya al sector privado sea lo menor posible. Entonces ahí tenés que empezar a buscar esquemas, por ejemplo, decirle a los empresarios, miren, si usted toma a este señor que está en disponibilidad ahora, que no tiene un trabajo dentro del Estado, usted no paga los aportes patronales porque se los va a pagar el Estado. Conclusión, el tipo está contento porque va a tomar este empleado y va a tener un costo menor, el empleado va a estar contento, tiene un cargo y un puesto que va a ser más interesante y mejor remunerado en el sector privado. El Estado está contento porque se ahorró el sueldo de ese tipo y todos nosotros estamos contentos porque ese señor antes no producía nada para la sociedad y ahora va a producir un bien o un servicio que nos es útil. Ahora, Aldo, el gobierno está avanzando en esa dirección, por ejemplo, con la baja de los subsidios, ¿no? Digo, porque ¿es ese realmente el quid de la cuestión, los empleados públicos? Porque el grueso del gasto son subsidios y jubilaciones, que son bastante inflexibles, ¿no? Si despido 100.000 empleados públicos, ¿cuánto me bajaría el déficit de 7 puntos del PBI a cuánto? ¿A 6,5? No creo que ¿A sea... 6? No hago una diferencia real. No, a ver. Cuando vos me hablas de que está haciendo un ajuste en la parte de los subsidios, lo único que me está diciendo es que el ajuste lo estoy haciendo yo, porque al que le sacaron los subsidios es a mí, ¿está? Seamos claros. Segundo, que vos no tengas que mantener, yo creo que son como 250.000 empleados públicos que en la nación están de más, tenés que tener en cuenta que hay 3.000 reparticiones, alrededor de 3.000 reparticiones llenas de gente en el Estado nacional. Que vos tengas que mantener a esa gente implica que esa plata no me la podés bajar a mí de impuestos o no la podés asignar a algo que sea mucho más útil. Por ejemplo, que, no sé, tengamos mejor educación, salud, justicia y tantas otras cosas, ¿no? Para ir cerrando, Aldo, te pregunto, ¿qué esperás que suceda con el dólar? ¿Puede seguir subiendo por debajo de la inflación como lo viene haciendo cuando hay un déficit comercial, o por lo menos en agosto lo hubo, de más de 1.000 millones de dólares? Va a seguir subiendo menos que la inflación simplemente porque, primero, vos tenés una economía sumamente protegida. Cuando vos tenés una economía cerrada, obviamente demandás muchos menos dólares para importar, entonces eso hace que la demanda de dólares caiga y obviamente también implica que el dólar baja. Y por el otro lado tenés un Estado, sobre todo los provinciales y la nación, que está tomando dólares a carradas afuera, los vende acá adentro y obviamente ese exceso de dólares va a hacer que el dólar sea barato. No hay otra explicación, o sea, no le echemos la culpa al Banco Central de lo que no tiene la culpa. Tiene por ahí la culpa de otras cosas, por ejemplo, de que la inflación sea más alta de lo que debería ser, pero no de que el dólar esté barato. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Entonces nos vamos con las opiniones del economista Aldo Abraham sobre lo que podemos esperar en materia económica a partir del próximo lunes. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.